Bendiciones a todos. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y meditar juntos en la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 3, en la historia que nos cuenta la palabra de Dios acerca de Jesús y Nicodemo. Nicodemo es un hombre importante en la religión judía, es un maestro, es una líder y también es una persona que se ha interesado por Jesús, ha escuchado de él y verdaderamente que ha inquietado su corazón. Nicodemo viene a buscar a Jesús, lo viene a buscar de noche, lo viene a buscar cuando ya no hay nadie que lo vea o quizás lo interrumpa en su conversación con Jesús, ya que tiene muchas preguntas y pues tiene también una disposición de aprender y descubrir toda, todo lo que representa Jesús. Y él viene con sus preguntas a Jesús. Estamos en el versículo 4 al 8. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravillas de lo que te dije, que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo puedes oír, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Jesús al hacer eh, al dar respuesta a la pregunta de Nicodemo, usa algunas comparaciones para ayudarlo a entender entre lo que es físico y lo que es espiritual. Jesús repite también esta declaración, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo hace como en 3 ocasiones en esta porción que acabamos de leer. Jesús, entonces, menciona de que el que nace de la carne, carne es. El que nace del espíritu, espíritu es. Una persona natural nace, obviamente, a través del vientre de su madre. Y Nicodemo confunde esto quizás, o quizás para justificarse, contesta diciendo de que uno no puede volver al vientre de su madre. Jesús le dice, el que no nace del agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ahora es interesante esto porque no está hablando del bautismo en agua aquí, sino más bien está diciendo el que no nace del agua y del Espíritu. Y comparado a lo que es natural, nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre y estábamos en una bolsa de agua. Y cuando la bolsa de agua se rompió, entonces también nacimos nosotros. El agua es algo que usa el Señor Jesús para ilustrar lo que sucede también en la vida espiritual. Dice Jesús, más adelante iremos viendo en esos capítulos, por ejemplo en el capítulo 4, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le da el agua espiritual a las personas de manera que tengan vida eterna. Y, por ejemplo, también
Dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Una vez más, utilizando la ilustración del agua. Y al mismo tiempo, noten aquí de que dice que el agua que ellos recibirían sería el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, también recibe el Espíritu Santo, el agua de vida, el agua que brota de su interior, el agua que es súper interesante de que tú bebes de Jesús y cuando tú bebes de Jesús empieza a brotar dentro de ti una fuente de vida. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Y el agua también es reconocida como un símbolo de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que toma la palabra de Dios, la utiliza para producir vida nueva en nosotros. Es por la palabra de Dios que hemos nacido de nuevo y la palabra de Dios la que nos lava y nos limpia para poder nacer de nuevo. Entonces, por eso es que Jesús le dice, no te maravilles que te dije que pues, es necesario nacer de nuevo. Esto, como les digo, lo repite en tres ocasiones, Juan 3:3, Juan 3:5, Juan 3:7. El viento sopla también, dice Jesús, de donde quiere. Oye su sonido, pero no sabes de dónde va, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Tú no puedes ver el Espíritu Santo, pero sí puedes ver sus efectos. Es invisible, es alguien que no puedes percibir, pero más sin embargo, eh, y Él está obrando. Y puedes ver a la comparación que hace Jesús aquí en cuanto al viento y al Espíritu Santo. El viento sopla, el viento mueve las hojas, el viento se siente su efecto, pero y no lo puedes ver. Así es la obra de Dios en la vida de una persona. Así trabaja en el corazón. Tú no puedes verlo, pero ahí está obrando. Tú que estás escuchando palabra de Dios en este día, y con la ayuda del Espíritu Santo, ojalá estés sintiendo los efectos de Dios en tu vida a través de su palabra. Eso es algo que nadie lo puede hacer, solamente Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede suceder esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Por qué? Porque desde que Adán pecó, esto vino a causar un efecto profundo sobre toda la humanidad. Así es de que en ese momento se rompió esa relación de intimidad con Dios y vino a obstruir esa comunión que existía entre Dios y el hombre. Entonces, el hecho de que vivamos físicamente no significa que estamos vivos espiritualmente. Tenemos que nacer de nuevo porque estamos muertos espiritualmente. Somos insensibles a las cosas de Dios. Mientras que no tenemos ese deseo por buscar de Dios, estamos insensibles. La verdad es que ninguno de nosotros llegó a la iglesia por sí mismo buscando de Dios. La mayoría de nosotros huimos cuando oímos hablar de las cosas de Dios. Y el Señor ha dicho que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También dice, porque la paga del pecado es muerte. También nos dice, el alma que peca ciertamente morirá. Entonces, tú puedes ver de que el nacimiento espiritual no es una opción, es una necesidad que tenemos todos. No tienes otra opción. Si tú quieres ir al cielo, no hay opción, necesitas nacer de nuevo. Es un milagro tan grande como
la resurrección de los muertos, porque Dios es el que da vida a lo que está espiritualmente muerto. Eso es obra del Espíritu Santo. Nadie más lo puede hacer. Nadie más puede lograr esto. Si no obra Dios en nuestras vidas, no se puede. Eh, el hecho de que uno se convierta en religioso, que trate de mantener su moral en alto, de intentar de ser lo mejor que puede, eh, no se trata de que soy lo mejor que puedo, no se trata de eh, credos religiosos, cosas que, si, sistemas y rituales o ceremonias que el hombre ha creado, no puedes llegar, no puedes entrar al reino de Dios. La vida espiritual no empieza por entrar a una religión. Si no obra el Espíritu Santo en tu vida, de manera que puedas sentir su efecto y reconocer tus pecados y pedirle a Dios que te ayude a comenzar una vida nueva, no es el nuevo nacimiento. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Deja que el Espíritu Santo te confirme. Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Ahí léelo en Romanos capítulo 8, un capítulo súper interesante. Medita en estas palabras. Que Dios te bendiga hoy.